¿Qué es la Biblia? ¿Verdad o mentira? Se conoce como la Biblia a un conjunto de textos religiosos que sirven de sustento sagrado tanto a la religión judía del Antiguo Testamento como a la cristiana del Antiguo y Nuevo Testamento. Se trata del libro más vendido de todos los tiempos, con más de 100.000 millones de copias anuales traducidas a 2.454 idiomas. La Biblia es probablemente uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad, dada la importancia que tuvo el cristianismo en el destino de Occidente y el mundo. Durante el medievo cristiano constituyó el libro legal por el que la Iglesia Católica gobernó los modos de vida en Europa. En la Biblia se narran una serie extensa y diversa de relatos que en un principio eran documentos separados. Se incluyen también los relatos de la vida de los profetas antiguos y en la cristiana la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento se le presenta como el último de los profetas y el Hijo de Dios. El término Biblia proviene de la expresión griega ta Biblia ta agia. Era empleada por los hebreos de habla griega de los tiempos previos a Jesús de Nazaret para referirse al Antiguo Testamento. Mucho después, los primeros cristianos la usaron para nombrar al conjunto de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. No existe un punto de vista único sobre la Biblia. Dentro de cada religión o secta que la toma por libro sagrado, la tradición judía considera como válido solo el Antiguo Testamento. En contraste, la tradición cristiana considera válido también el Nuevo Testamento, que junto al Viejo componen la Biblia cristiana. Esta lectura de la Biblia cristiana fue propuesta en el año 382 por la Iglesia Católica, bajo pontificado de San Damaso I. Luego fue ratificada en el Concilio de Trento en 1546. Se le denomina canon, es decir, modelo, pues determina y ordena los libros tenidos por válidos y verdaderos. Dicha selección fue impugnada en su momento por los religiosos judíos y posteriormente por 4 reformistas protestantes. Ellos fundaron las distintas iglesias protestantes porque adherían modelos del cristianismo diferentes a los que imponía la Iglesia Católica. La Biblia contiene textos de diverso origen y época, escritos originalmente en diferentes lenguas. La Biblia hebrea está compuesta por los 24 libros sagrados del judaísmo. Estos fueron escritos a lo largo de 1000 años, entre el año 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Los más antiguos a partir de los siglos X hasta el siglo VIII a.C. Los más antiguos se encuentran en el libro de los jueces o en las llamadas fuentes para los judíos o en Pentateuco para los cristianos. La Biblia se divide en distintos libros, cada uno de los cuales constituye un tomo independiente y con un sentido dado y particular. Puede ser sumamente distinto del siguiente en tono, extensión y contenido. Esto significa que puede haber cantos de alabanza a Dios como el libro de los Salmos, con 150 cantos distintos, narraciones o cartas, como en la epístola de Judas de media página. Los libros de la Biblia están organizados en base al Antiguo y Nuevo Testamento. Dependiendo del canon bíblico que se acepte, el conjunto contendrá unos u otros documentos. Un ejemplo de canon distinto al católico es la traducción alemana que Martín Lutero hizo de la Biblia. Este fundador del protestantismo optó por incluir los libros apócrifos al final como una apéndice edificante. Se oponía así a la versión aceptada y promovida por la Iglesia. El Antiguo Testamento es el primer apartado único en el caso judío. Contiene las historias y las tradiciones del pueblo israelita originario. Además cuenta con las vidas y enseñanzas de los profetas como Moisés, Samuel, Jeremías, Ezequiel, entre otros. Todos ellos eran muy anteriores a la era de Jesús de Nazaret. Existe un debate en las distintas iglesias que lo toman por sagrado. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros en la versión protestante, 46 libros en la versión católica y 51 libros en la versión ortodoxa. En el caso de todas las iglesias cristianas y la nomenclatura de dichos libros obedece a la versión griega y no a la judía. Además admiten otros libros rechazados por el judaísmo como el libro de Enoch y el libro de los jubileos.
hebreos. En cambio, el Nuevo Testamento es reconocido por libro sagrado únicamente por las iglesias cristianas. Narra los hechos de la vida de Jesús de Nazaret, presentándolo como el Mesías predicho por la tradición judía, conocido como Cristo o Jesucristo. Esta segunda parte de la Biblia se compone por 27 libros, entre ellos 4 evangelios que narran la vida y obras de Jesús de Nazaret, el libro de los Hechos, 19 epístolas o cantas que reúnen ensayos y tratados doctrinales, el cual se divide en 6 apostólicas y 3 paulinas, y por último el Apocalipsis, en donde se narra el fin del mundo y el juicio final. Aparte de los contenidos en ella, esta obra hace referencia a libros y epístolas de las que en el mejor de los casos se preservan fragmentos. Entre ellos se encuentra el libro de Enoch, considerado apócrifo en la mayoría de las iglesias cristianas, el libro del vidente Samuel, el libro del profeta Natán, el libro de las batallas de Yabet y la carta de Pablo a los Laodicenses. La Biblia es uno de los textos más importantes en la historia cultural de Occidente, equivalente al Corán de los musulmanes. Durante su larga existencia de más de casi 3000 años ha sido traducida, recompuesta y reeditada de múltiples maneras. Esto ha originado discrepancias de todo tipo en su interpretación correcta. No tendrían mayor relevancia histórica de no tratarse de un texto sagrado. Las culturas que así la consideran en muchos casos han buscado en ella el fundamento de sus leyes y sus modos de vida. Existen numerosas versiones de la Biblia y las más importantes son las siguientes. La Biblia Vulgata. Su nombre indica que estaba escrita en latín vulgar, por lo que se le decía simplemente la Vulgata. Fue compuesta por San Jerónimo a pedido del Papa Dámaso I en el siglo IV. El objetivo era unificar las distintas versiones que circulaban en una sola, en la lengua más comúnmente hablada por el vulgo del Imperio Romano. La Reina Valera. Esta es la versión empleada por los protestantes, traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Luego fue sometida a una revisión en las que se modificó su estructura original. El texto matriz para esta traducción fue el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. La Biblia griega, conocida como la Septuaginta y abreviada LXX, es la traducción al griego koiné de los textos hebreos y arameos, más antiguos incluso que las versiones usadas para el Tanat hebreo. Es la empleada por la Iglesia Ortodoxa Cristiana. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. No olviden seguir nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.